Muchas veces hemos escuchado sobre el manga. Para nuestros tiempos, estamos muy relacionados con este fenómeno cultural que durante los últimos años ha estado propagándose por nuestras sociedades. Probablemente lo relacionamos con cosas como los cómics. Este es completamente normal, por su parecido nato en rasgos artísticos y avance a nivel global. Pero no está más alejado de la realidad. El manga va más allá de una simple faceta que trata de darnos una doctrina moral, como en muchos de los cómics. Aunque igualmente no podemos negar su parecido, pero hay algo en lo que el manga se diferencia. Un pequeño aspecto que le ha hecho tener repercusiones tan trascendentales en la vida de muchas personas, llegando a un punto de influencia tan grande que se desarrollan a partir del mismo. Personas inspiradas que crean sus propias obras. Los asombrosos estilos artísticos y temáticos del manga han trascendido las barreras culturales y han dejado una huella importante y duradera en los públicos de todo el mundo. Como puerta de entrada a la cultura japonesa, ha traído una base mundial de seguidores y ha alimentado el interés por la cultura nipona, enfatizando en temas auténticos que padecemos dentro de nuestras vidas, generando un sentimiento de empatía con la obra, cambiando un dictamen que regía el patrón de un libro, trazando la naturaleza artística y la ficción, combinada con una bocanada realidad. Dado su atractivo mundial, el manga es un vehículo ideal para sensibilizar a la población sobre la propiedad intelectual y las razones por las que es importante respetar esos derechos. Me han enseñado a quererme a mí mismo, a querer a los demás, a disfrutar del día a día, a no tener miedo a tomar decisiones, a apreciar lo que me importa, a seguir adelante pese al dolor, a recordar que no soy especial ni estoy solo, que los necesito a los demás para mantenerme y mejorar, por hacerme tener siempre en presente que si quiero obtener algo, necesito pagar a cambio, y que el círculo de odio solo genera más odio. En este pequeño fragmento podemos apreciar cómo las personas ven el manga y todos los valores que pueden heredar del mismo. Al ser un concepto que ha tomado bastante relevancia tanto para las personas y nuestras comunidades, es necesario que todos conozcamos o nos hagamos una idea sobre este, con el fin de que podamos evitar todo tipo de discriminación y o prejuicios. Según diferentes estudios, los primeros mangas datan del siglo XVI, alrededor de los años 1790, hunde sus raíces en el arte secuencial, una narración compuesta de imágenes que se presenta en secuencia. Se cree que los primeros ejemplos de arte secuencial datan de los rollos de caricaturas de animales, eran hechos por los monjes de la época. Prácticamente estos eran pergaminos. Estos contaban con parte influencial de Occidente y se volvieron muy populares entre los pobladores japoneses, primordialmente como método de entretenimiento. Estos se desarrollaban para poder visualizarlos. Se les atribuye su creación al legendario monje obispo Toba. Años más tarde, esto desencadenó en lo que conocemos como el ukiyo-e. Este tipo de mangas se fundó durante el periodo Edo, comprendido entre los años 1603 y 1868, el cual implantaba un régimen feudal. También es conocido como el periodo Tokugawa. Este tipo de manga más que todo trataba de representar las costumbres de la época, la cultura popular, hombres y mujeres de festividades, vestimentas, trabajos, etc. El mayor representante de este periodo fue Hokusai Katsushika, que fue el primero en utilizar la denominación manga en el año 1814, aunque este tenía una concepción que no es la más acertada para nuestra época. En la época oscura que vivió Japón durante la Segunda Guerra Mundial, el manga fue utilizado como un método de propaganda bélica, presentando historias en las cuales predomina la fantasía de soldados fuertes e invencibles. Básicamente, el manga popular de la época tocaba temas bélicos. En la posguerra se prohibieron este tipo de mangas en algunas zonas, esto cuando los americanos ocuparon Japón en el año 1945, ya que decidieron censurar cualquier cosa que glorificara la guerra y el militarismo japonés, pero ellas políticas no evitaron la publicación de otros materiales, incluyendo el manga. Igualmente, esto causó una decaída a nivel nacional, limitando en gran medida a los artistas. Tras la rendición de Japón, la época que estaba atravesando el país requería métodos de entretenimiento que les permitiera ignorar y olvidar un poco el sufrimiento que estaban padeciendo. A causa de la guerra, refugiándose además en imágenes inofensivas o adorables. Gracias a esto se comenzaron con los mangas de ciencia ficción, con personajes de rasgos occidentales y muy expresivos, naciendo así algunos de los mangas y mangakas que eran considerados padres de este arte. Esto gracias a toda la situación sociopolítica que estaba atravesando Japón, al interés juvenil y al bajo coste que suponía adquirir un manga. Se formó el escenario perfecto para su revolución.
Osamu Tezuka es uno de los autores más conocidos del Akabon. Llegó a ser conocido como el abuelo del manga japonés, debido a su labor en la aplicación de técnicas cinemáticas, efectos de sonido, largos arcos narrativos y un desarrollo profundo de los personajes a través de diferentes géneros de manga, regalándonos obras como Astro Boy o La Isla del Tesoro, que gracias a esas pudimos ver esta revolución que tuvo el manga, expandiéndose y difundiéndose masivamente como medio de un entretenimiento popular. Nueva manera de desarrollar y crear basada en las técnicas de la cinematografía y de genios en la animación como Walt Disney, replanteó la tradicional realización de las historietas hacia un manga con una trama mucho más elaborada y compleja de la que habíamos visto anteriormente. Eiichiro Oda es un mangaka que creó diferentes obras durante su vida, algunas que ganaron premios. Se trataban de obras cortas que realizaba en su juventud, que algunas veces eran publicadas en la Weekly Shonen Jump. Pero su sobrenombre del mangaka más exitoso de todos los tiempos no viene de pequeños títulos. Su obra más reconocida y aclamada por la crítica, One Piece, es una de las mejores muestras de maestría narrativa en la actualidad, realizando críticas sociales por medio de personajes o mini arcos. Por citar solo algunos ejemplos, tenemos la dura crítica que se establece en el arco de Drum, con un rey mentiroso y amalgador que traiciona a su pueblo, falsas promesas dejándolos a su merced en una situación deplorable, preocupándose solo por el bien propio. ¿No se podría establecer un paralelismo con los partidos políticos de hoy en día? Esta dura crítica social se presenta durante toda la obra: corrupción, esclavitud, racismo, demostrando el gran pensamiento e ingenio que tiene Oda para hacer reflexionar a las personas, haciéndonos ver todas las facetas oscuras de nuestras sociedades, que lo hacen merecedor de todos sus sobrenombres y reconocimiento a nivel global. Si estamos hablando de obras influyentes, no podríamos dejar atrás a Kentaro Miura, un autor que falleció el pasado 6 de mayo, dejando inconclusa su magnífica obra, conocida como Berserk, que revolucionó la industria no solo de los mangas, dejó una huella muy grande dentro de los videojuegos. Uno de los más significativos es la franquicia de Dark Souls, que basó a muchos de sus personajes en el protagonista de la obra. Hablando un poco más del manga, podemos ver la historia desde otra perspectiva, una más oscura y tétrica. Normalmente muchos de los mangas son muy romantizados, a lo que me refiero es que siguen mucho un patrón de felicidad. Dentro de las obras, un protagonista con un pasado oscuro que termina con un final feliz. Berserk es todo lo contrario, nos muestra lo cruel de la vida, todo lo que puede llegar a sufrir una persona, utilizando recursos simbólicos y metafóricos de manera novedosa, que hacen llegar el mensaje al lector, con personajes tridimensionales y trasfondos que lo hacen complejos de entenderlos. Todo esto lo hizo llamarse el mejor manga de la historia. Algunas influencias que podemos observar dentro de la misma industria son las dinámicas de protagonista y antagonista, que prácticamente iguales se presentan en otras obras. Esto nos da a entender la gran influencia que tuvo ese autor. Para concluir, podríamos decir la importancia que tiene el manga. Debemos dejar de tener esa mentalidad tan limitada de solo llamarlo dibujitos o una pérdida de tiempo. No nos hemos puesto a pensar en la gran influencia cultural que tiene el mismo, la forma en la que impactan las personas, dejándonos enseñanzas que pueden aportar a nuestra sociedad. El manga va más allá de lo que pensamos, trata de mostrarnos la cara más oscura de nuestras sociedades y a su vez hacernos reflexionar sobre nuestros problemas como individuos, nuestras acciones, nuestros pensamientos y comportamientos, generando un sentimiento de autobúsqueda personal, que al fin y al cabo es beneficioso tanto para nosotros como para el mundo que nos rodea.